La finalidad de la vida, que de acuerdo con el yoga, no es otra que alcanzar la libertad absoluta, ¿no? Y eso requiere evidentemente tiempo, requiere dedicación, requiere práctica i requiere disciplina personal. Les societats occidentals, sobretot la seva classe mitjana i alta, disposen avui per avui de quantiosos mitjans de tot tipus per a ser feliços. Mai a la història de la humanitat l'home s'ha trobat en una situació tan privilegiada. Té al seu abast inimaginables dosis de poder, dobbers, treball, diversió, sexe, cultura, comunicacions... La llista podria no acabar. Se podria afirmar que vivim allà on no existeixen raons materials per a la infelicitat. Tot i això, per a moltes persones, la vida és frustració, infelicitat. Què estan fent malament? No cabe duda que el ser humano tiene necesidad de sentirse bien. De ahí que en este mercado haya tantas ofertas y ofrecimientos hacia el bienestar que prácticamente es como lanzar el anzuelo y todo el mundo va picando. Pero cualquier cosa que uno haga en su vida que sea seria, que sea rigurosa, repito, requiere esfuerzo personal, requiere disciplina. Uno lo que no puede hacer es entregar, el médico es muy necesario, pero también la disciplina personal a través de unos hábitos de vida sanos es algo muy importante. De ahí que uno no tenga por qué entregar siempre la salud al médico, la mente al psicólogo, al psiquiatra, el espíritu al cura, para que lo hagan todo por nosotros, e incluso el futuro al vidente de turno. Entonces uno se queda sin nada. Uno tiene que aprender a gobernar su propia vida, su propio destino, y a adquirir el compromiso consigo mismo. El ser humano rehuye de aquello que no desea. El sufrimiento se origina porque el ser humano se apega nada más que a momentos que le son placenteros, que desea sentirse a gusto, que desea sentirse bien. Entonces uno se aferra y se apega a tales deseos, sin considerar, sin tener en cuenta que esta existencia que nos ha tocado vivir se mueve a través de la dualidad. Hay momentos agradables, desagradables, de placer, de dolor, de nacimiento y muerte, de día y noche. Lo que se llama la dualidad siempre está presente. Y desconsideramos, dejamos aparcado, dejamos de lado aquello que pueda ser negativo, con lo cual ya no estamos alerta ante situaciones no deseadas. Cuando surgen, no nos queda más remedio que vivirlas. Si las vivimos rechazándolas compulsivamente, sin aceptarlas porque son inevitables, ya sufrimos el triple. Primero, porque nos ocurren; segundo, porque no las deseamos; y tercero, porque nos gustaría estar en otra situación. Cuando uno aprende a aceptar lo inevitable, entonces pone en marcha los mecanismos necesarios para eliminar el dolor y el sufrimiento. Y cada vez que queremos eliminar el dolor y el sufrimiento, si lo aceptamos, ya salimos de partida como ganadores, puesto que existe la aceptación, existe el movimiento hacia el camino del bienestar y no existe el agobio de que uno desea que eso sea erradicado ya, súbitamente, puesto que toda la vida tiene un ritmo. Entonces uno tiene que aprender también a llevar consigo, aunque sea en contra de su deseo, el dolor y el sufrimiento, puesto que eso forma también parte de la naturaleza humana. Manuel Agulla, Madana, és un reconegut expert a nivell internacional del que anomena ciència i filosofia del ioga, una tècnica oriental que de cada dia compta amb més adeptes a Occident. Madana, fundador de l'associació de ioga Sananda, fa cursos i conferències arreu del món i és pioner en l'aplicació de la ioga-teràpia i de la seva pràctica entre gent gran i nins. Madana es un nombre de una deidad hindú, que en este caso correspondería a Krishna. Krishna es un personaje, el personaje central del texto más maravilloso que existe, que no es otro que el Bhagavad Gita, donde Krishna representa a Dios, representa al maestro, representa al guru, que va dando una serie de enseñanzas a su discípulo. Y este discípulo, cuyo nombre es Arjuna, va cuestionando, va preguntando, va indagando una y otra vez, y Krishna, en ese texto maravilloso, como digo, que es el Bhagavad Gita, que no es otra cosa que el canto celestial o el canto del Señor, va indicándole cuál es la forma de proceder en la vida, la manera de no sufrir,
la manera de llevar a cabo las responsabilidades y los compromisos que uno tiene en el mundo individual, social y familiar, y de alguna forma enseñándole una metodología que no es otra que el propio yoga para que uno alcance la dicha, la felicidad y en último extremo eso que podemos llamar inmortalidad. Bien sea uno hindú, maometano, bien sea uno español, inglés, ruso, el ser humano lo que en realidad busca es eso que podemos llamar felicidad. Y la felicidad tendemos a buscarla a través de los sentidos en el mundo externo. Pero cada vez que alcanzamos algo, cada vez que deseamos algo y ese algo lo obtenemos, lo logramos, lo conseguimos, enseguida surge otro deseo en la mente y otro y otro. Y de manera incesante, como a una ola le sigue otra. Cuando hablamos de felicidad, no estamos hablando de estados placenteros que se generan en la vida, que son seguidos de otros estados que podemos denominar de insatisfacción o de dolor. Cuando yo hablo de felicidad absoluta, o cuando el yoga habla con respecto a lo que puede ser la felicidad absoluta, entonces tendríamos que entrar en otro estado de conciencia, en otro nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia es lo que han enseñado todas las filosofías liberadoras de todas las culturas. Y eso recibe el nombre de filosofía perenne. En otras palabras, la búsqueda más profunda por parte del ser humano de su verdadero yo, de su verdadera naturaleza, de su verdadera realidad. Que por otro lado, no hay que buscarla en ningún lugar, no hay que buscarla en ningún sitio, puesto que eso corresponde y está en cada uno de nosotros, en nuestro propio interior. Y aquí donde surge el yoga, con una metodología divinamente diseñada que va impulsando al ser humano hacia otras experiencias que se salen de las experiencias cotidianas, que se salen de los estados mentales que todos nosotros conocemos. Porque la divinidad reside en ti, reside en mí y reside en todos aquellos que nos están viendo en estos momentos. Y por otro lado, divinamente diseñada viene a significar que el yoga no es sino un método, una serie de técnicas determinadas que, como digo, impulsan al ser humano hacia un estado místico de la conciencia, hacia lo que podemos llamar el éxtasis, estar fuera de uno mismo, estar fuera del ego, estar fuera de las limitaciones a las que nuestra mente y nuestro cuerpo nos mantiene sometidos. Los seres humanos tendemos a identificarnos con el cuerpo y con la mente, con lo que llamamos el ego. Y evidentemente el cuerpo tiene un ciclo de existencia. Uno nace, crece, decae y muere. Pero la persona que está disconforme con esta situación, con este tipo de vivencias, busca, indaga, profundiza y de manera automática comienza a tener respuestas. Y esas respuestas están ahí desde tiempos inmemoriales para todos nosotros. Y esa respuesta no es otra que la búsqueda de esa realidad sublime. De alguna manera es un tipo de filosofía que no es otra cosa que el deseo de conocer, el deseo de saber, el ansia de descubrir la verdadera dimensión por parte del ser humano. Y eso lo ha explicado muy bien Swami Vivekananda de la India, o Ramana Maharshi, o Aurobindo, o Swami Shivananda, o San Juan de la Cruz, o los grandes místicos sufíes. En fin, esto se observa y se ve en todas las culturas. Por lo tanto, ellos consideran que el propósito de la vida no es otro que evolucionar, que es un aprendizaje y que descubrir ese verdadero yo, con letras mayúsculas, que se encuentra en cada individuo. La humanitat, que ha menyspreat moltes idees anteriors, pareix avui disposada a cercar aquesta felicitat, aquesta llibertat. La cerca de moltes i diferents maneres, mitjançant els més variats moviments culturals, socials i religiosos, de vegades fins i tot estrambòtics. Però el tema de la disciplina és un altre. Així doncs, podríem afirmar que el yoga és una cosa per a pocs. Bueno, tendría que citar aquí de nuevo este texto, el Bhagavad Gita. Krishna dice a Arjuna, de los 1000 que me buscan, solamente uno continúa en el camino.
de los 1000 que continúan en el camino de esta búsqueda, solamente uno llega a conocerme, ¿verdad? Eso significa que efectivamente es un trabajo arduo, es una lucha contra la propia naturaleza del apego y del deseo que se genera en todos nosotros, tratando de satisfacer nuestros deseos egoístas. Y digo que esa disputa y esa lucha surge a través, en principio, de la entrega, del desapego, de la tolerancia, de la benevolencia, de la compasión, de la disciplina personal en esa búsqueda, y eso, evidentemente, requiere una lucha interna profundísima. De ahí que se diga que efectivamente es para muy pocos. Los seres humanos vivimos condicionados por el deseo. No cabe duda que el deseo es ausencia de plenitud, puesto que si estuviésemos plenamente satisfechos, no tendríamos necesidad de desear. Nosotros nos sentimos muy condicionados por tales deseos, cualesquiera que sea. El deseo de ser feliz, el deseo de no sufrir, el deseo de no tener temores, el deseo de no tener conflictos, pero es que en realidad todo eso forma parte de la naturaleza de la mente humana. Entonces los yogis, a través de un tipo de yoga realmente extraordinario, que no es otro que el Raja Yoga, el yoga del control y conocimiento de la mente, un gran sabio que se llamaba Patanjali va exponiendo a través de unos sutras que son frases cortas que cierran una profundísima sabiduría, va exponiendo qué es la mente, cómo funciona, cómo se controla. Ya el deseo de ser feliz, el deseo de ser inmortal, ya es un tipo, evidentemente, de deseo. El deseo siempre está presente, va a depender siempre de la actitud y de la naturaleza.